Buenos días, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Una vez más vamos a estudiar la palabra del Señor. Y el tema más caliente hoy día, hoy estamos a 29 de marzo. El tema más caliente hoy día es sobre el virus, el coronavirus. Y yo, con la ayuda del Señor, he preparado un estudio para mis queridos hermanos y para mis queridos amigos. Y les voy a enseñar hoy sobre las señales de los últimos tiempos. Muchos hoy día se están haciendo esta pregunta: ¿será esta epidemia juicio de Dios o es un ataque de Satanás contra la raza humana? Miren, hermanos, lo que yo como hijo de Dios te puedo afirmar es que el diablo no puede hacer nada que Dios no le haya permitido. Y también te puedo decir que Dios definitivamente trae juicios y traerá muchos juicios sobre esta humanidad, especialmente en los tiempos de la gran tribulación. ¿Estaremos viviendo los tiempos de la gran tribulación? Yo creo que todavía. Yo creo que estamos viviendo en los tiempos, en los principios de dolores. Miren cómo trabajan los principios de dolores. Una mujer, cuando va a parir, le vienen las contracciones cada cierto tiempo, cada unos minutos o cada unos segundos. Y viene un momento donde ya el dolor es intenso porque ya va a parir. Bueno, yo creo, como hijo de Dios, que estamos atravesando por esas contracciones. Por eso la Biblia lo compara con una mujer. Todavía no hemos entrado en la gran tribulación. Yo creo que la iglesia verdadera no pasará por la gran tribulación. Pero estas cosas que están sucediendo en estos momentos no van a ser comparables con las cosas que sucederán en el futuro, donde serán intensas, donde muchos desearán morir, pero dice la Biblia en Apocalipsis que la muerte huirá de ellos, porque habrá mucho dolor. Te puedo decir, querido hermano, que la Biblia predice y habla mucho de las epidemias, de las pandemias, de las plagas, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que estas cosas van a suceder y conforme estemos llegando al fin de los tiempos, las cosas se pondrían peores. Hermanos, a nosotros los cristianos todas estas cosas no nos deben tomar por sorpresa,
Porque si usted estudia la Biblia, en ella se les informa sobre estas cosas. La Biblia nos enseña, especialmente en el libro de Apocalipsis, que vienen juicios terribles sobre esta humanidad. Además, creo que hoy día, en estos momentos, marzo 29 o marzo, aquí este nuevo año, que Dios está haciendo temblar a todas las naciones. Yo recuerdo que al final de este año, a principio de este año, muchos profetas y muchos apóstoles empezaron a predicar y a enseñar prosperidad, felicidad, salud de todo tipo, gran cosecha, todo va a ser color de rosa. Porque eso es la mayoría de las profecías de los falsos profetas y de los falsos apóstoles de hoy día. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿quién se puso a predicar la verdad y a enseñar la verdad para que el pueblo de Dios esté preparado y esté afirmado y sea alertado cuando estén pasando todas estas cosas? Y yo, como siervo de Dios y como hijo de Dios, en todas mis predicaciones he estado alertando al pueblo de Dios a que esté firme, a que esté fuerte, a que no esté jugando a la iglesia, a que busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque ni el día ni la hora sabemos del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas cosas nos hablan y nos enseñan de la pronta venida, del pronto regreso del Hijo de Dios a la tierra. Y yo, por medio de este estudio, les voy a enseñar y les voy a mostrar todo lo que dice la Biblia. Bendecido sea su nombre. Creo que Dios está haciendo temblar hoy día a todas las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo no tiene el poder para hacer esto. La iglesia verdadera todavía sigue aquí y le impide al diablo, le impide a la iniquidad, le impide a toda la fuerza del diablo que se manifieste con toda su furia. El único que tiene todo el poder para hacer temblar a todas las naciones es Cristo el Todopoderoso, quien tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Fíjense que la Biblia dice, hablando sobre estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, porque es un privilegio que tenemos de poder estar viendo todas estas cosas que se están manifestando delante de nuestros propios ojos. La Biblia dice en Ageo, capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos y amigos, antes del retorno de Cristo se aumentarán los falsos profetas, anticristos, guerras, hambre, plagas, pestilencias, epidemias, pandemias, y todo producto de la maldad del hombre, del pecado del hombre. Analice usted y vea cómo viven la mayoría de los habitantes del mundo.
Y yo les voy solamente a mencionar algunas cosas para que usted pueda entender este tema del cual estamos hablando. Abortos, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, drogadicción, borracheras, prostitución, religiones, legalismo, amor al dinero, amor a la persona, amor a la ciencia, amor a la psicología, la filosofía, adulterios, tanto físicos como espirituales, apostasías, hambres, desigualdad y abuso de los desvalidos, explotación del pobre, etcétera, etcétera, y puedo seguir mencionando. La tierra está llena de violencia por todas partes. Pero por lo que Dios se indigna más es por la iglesia falsa, por los ladrones modernos que salieron de la misma iglesia de Cristo, que no aman a nadie sino a sus propios vientres, que predican y enseñan un evangelio diferente, que guían a las personas a la perdición en vez de la salvación. Estas cosas que están sucediendo, hermano, les va a cambiar la teología a muchos de estos modernos que te predican maravillas para poder ellos alimentar sus vientres, pero no te predican con la verdad del evangelio. Miren, Dios les dará a muchos la oportunidad para el arrepentimiento y para que reconozcan de dónde han caído. Y no me malentienda, todos vamos a aprender de esto, usted y yo. Vamos a aprender si nos dejamos enseñar. Miren, yo lo voy a repetir de otra manera. La abundancia del pecado en la tierra facilita e incrementa la actividad de los demonios sobre la tierra. Y el diablo se aprovecha para matar, robar y destruir por medio del pecado. Yo creo definitivamente, como dice la Biblia, que Dios trae juicio sobre la tierra. Lo creo. Porque negar esto sería negar las enseñanzas de la Biblia. Muchas veces nosotros queremos disculpar a Dios ante los hombres diciendo, Dios es bueno y que Él no castiga a nadie ni trae juicios. Y decimos que eso es la obra del diablo porque queremos disculpar a Dios. Y citamos escrituras diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¡Claro que sí! Pero usted debe entender esto, hermano, que si Dios es un Dios justo, santo y recto, debe como un Dios justo pagar justamente a cada uno según sus obras. Dios quitará de delante de su presencia al que tenga que quitar. Él es Dios y Él hace como le plazca, le guste a usted o no le guste a usted. Y si tiene que quitar una nación y hundirla, la va a hundir. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted debe entender que la Biblia está llena de juicios de punta a cabo y que eso los estudiantes maduros no podemos ignorar. Porque ignorar esto sería ignorar la palabra de Dios. Y debe entender también que Dios está lleno de misericordia y de amor y que Él no nos ha pagado en la mayoría de los casos de acuerdo con nuestras iniquidades. Dios le ha dado al mundo el medio de alcanzar misericordia. Dios le ha dado al mundo el medio de escapar y de ser salvo de todas las cosas que vendrán sobre esta tierra. Hermanos, esto que usted está viendo hoy
no se compara con las dificultades que vienen en el futuro. Recuerden, todo el que rechace a Cristo será echado al lago de fuego juntamente con el diablo. Miren, hermanos, cuántas veces Dios en el pasado juzgó al pueblo de Israel con juicios. Y era su pueblo. ¿Cuántas veces el profeta Jeremías oraba diciendo, Dios, perdona a Israel? Y Dios le decía, no ore más, no me pida más, déjame juzgarlo. ¿Ah? Miren, el ejemplo más cercano que tenemos de juicio es el pueblo de Israel en Jerusalén. Dios juzgó a Israel en el año 70 después de Cristo por la muerte y el rechazo del Mesías hace ya casi 2000 años. Miremos al pueblo que salió de Egipto, que Dios estuvo enojado con ellos por 40 años y estuvieron dando vueltas en un mismo sitio sin encontrar la salida por incredulidad, por dudar de Dios, por desobedientes, y eran su pueblo. Y Dios por misericordia no los destruyó, sino que los mantuvo con vida, aún estando Él enojados con ellos. O sea que está claro en las Escrituras que Dios es bueno, santo y justo y misericordioso. Pero también está claro que trae juicios por el pecado. Estas cosas el cristiano maduro no las puede negar. Negarlo sería incredulidad en la Biblia. Ahora bien, una cosa sí he aprendido de Dios, que Dios es muy misericordioso. Dios es muy bueno. Dios no desea el mal para nadie. Dios solo desea la salvación de todos. Dios solo desea bendecirnos. Y su mayor amor por la raza humana lo mostró dando a su Hijo en la cruz en ofrenda por el pecado por toda la raza humana. O sea, que mirar a la cruz de Cristo salva al hombre. Creer en la cruz de Cristo nos libera y salva de toda maldición que hay sobre los hombros del ser humano. Dios ahí en la cruz mostró todo su amor y misericordia. Dios ahí dio su don y su dádiva más precioso que Él tenía. Dios lo dio todo dando a su Hijo en la cruz. Claro que el don más precioso desciende de arriba, que es Jesucristo su Hijo. He aprendido que también que Dios puede arrepentirse y posponer los juicios sobre esta tierra. Y lo puede hacer por la intercesión de su pueblo. Dios puede cambiar sus planes por el arrepentimiento de los pueblos y naciones. Dios puede revertir decisiones para destruir por el arrepentimiento de los hombres. Claro que sí. Miren, yo les voy a tocar un pasaje que hoy en día lo están usando mucho, que sale en las redes sociales. Pero no lo están predicando correctamente, no lo están anunciando correctamente. Lo están utilizando para dar esperanza, para calmar la conciencia de la gente. Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 13 al 14. Y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Déjeme regresar y repetir esto. Vamos a repetirlo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿ve? Juicio. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, juicio. O si enviare pestilencia a mi pueblo, juicio. Y se humillare mi pueblo, o sea, viendo todas estas cosas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, humillación, oración, y buscaren mi rostro, búsqueda de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, un arrepentimiento, un cambio de camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ven? Hay condiciones. Miren, hay muchos predicadores que dicen, hermanos, en estos momentos de crisis, lo único que podemos hablar son mensajes de esperanza, de confort, de fe, etcétera, etcétera. Claro que hay que predicar estos mensajes. Ellos son bíblicos. Pero también los mensajes de juicio son bíblicos. Hoy día no vamos a resolver nada con los mensajes estos plataneros. Porque la mayoría de los mensajes que he oído son plataneros. Dicen, todo se va a arreglar. Todo volverá a la normalidad. Tengan paciencia. Tengan fe en Dios. Reprendamos el virus, a mi casa no llega, pero nadie dice, Padre, que se haga tu voluntad, Padre, perdóname, Padre, cambio mi camino, Padre, acerto a tu Hijo Jesús. Hermanos, nadie aprovecha estos momentos para predicar a Jesucristo y el arrepentimiento del pecado y la maldad. Todo lo que están predicando son mensajes psicológicos para calmar la conciencia, para calmar el miedo. No, hermanos. Aprovechemos el momento para meterle con todo y meta miedo si tiene que meterlo. Porque quizás algunos así se salven. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, la única esperanza para el mundo, para la raza humana, es el arrepentimiento, es el cambio de camino malo del hombre. Fíjense que la única, en estos días, hace unos 2 o 3 días, se reunieron varios oficiales de la policía en mi trabajo. Y todo lo que habla todo el mundo es sobre el virus. Y me preguntaron, ¿y tú, hermano Carlos, Calixto, qué piensa de esto? Y mire, se me abrió la puerta para yo poderles predicar a ellos esto que yo les estoy enseñando. Y esta enseñanza que yo le estoy dando a ustedes, que va a durar cierto tiempo, o sea, quizás 1 hora, o quizás más, o quizás menos, yo se las prediqué a ellos en 10 minutos. Les condensé de lo que está sucediendo y del por qué en 10 minutos. Y se quedaron con la boca abierta y diciendo, tienes razón. O sea, de que ahora todos están pendientes, ahora todos están escuchando al mensaje y la predicación que usted quiera traerles. Porque la raza humana, si no aprende por instrucción, como dice mi pastor, aprenderá por la trituración. Alabado sea el nombre de Jesús. La única esperanza para el hombre, para que Dios sane nuestra tierra, es buscar el rostro de Dios. Es invocar su nombre, es acertar al Hijo de Dios, Cristo el Señor. Esta es la única condición. Esta es la única condición. No existe otra. No trata de inventar otra cosa.
Sea claro con sus mensajes. No le dé falsas esperanzas a nadie. Eso es pecado e hipocresía. Y eso lo hacen los falsos profetas. Así que si yo te doy mensaje de esperanza, de fe, de amor, eso no te va a servir de nada si no hay un arrepentimiento genuino de corazón. Y no es arrepentirse por arrepentirse, sino que el verdadero arrepentimiento es aceptar a Cristo, la cruz, y apartarse del mal. Si no existen estas condiciones, Dios no puede perdonar, Dios no puede sanar nuestra tierra. Yo he visto cómo muchos ponen mensajes en las redes sociales, porque ahora todos los mensajes, la mayoría son por las redes sociales. Yo, gracias a Dios, estoy predicando en mi trabajo, en la calle, en donde se me dé la oportunidad, pero también lo hago por las redes sociales, y bastante. Y entonces hoy muchos ponen mensajes de la Virgen para que sane y perdone. Otros ponen a ángeles. Otros estampitas de santos. Otros usan al Dios Alá y dicen Alá, Alá. Otros claman a las brujerías. Otros ponen su confianza y fe en los gobiernos, que los gobiernos inventen una vacuna. Hermanos, así Dios no va a intervenir. Así Dios no va a sanar nuestra tierra. Nada de eso tiene el poder ni tiene la autoridad que tiene Dios. Lo único que la iglesia puede hacer es orar e interceder para que Dios tenga misericordia y retenga y atrase los juicios sobre este mundo caído. Miren, hermanos, desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, ha venido muchas calamidades sobre este mundo. Terremotos, tsunamis, huracanes, enfermedades, plagas, pestilencias, deformidades, diferentes juicios por el pecado. Miren, Dios destruyó por el agua al mundo antiguo, y fue por la maldad del corazón del hombre. Todas estas cosas nos anuncian que estamos viviendo en un mundo caído y deformado. Este mundo no es la realidad de Dios. Este mundo no es la perfección de Dios. Este mundo en estas condiciones no es la voluntad de Dios. Dios en estos precisos momentos está creando un mundo perfecto a través de su Hijo Jesucristo. Un mundo donde no habrá más dolor ni llanto. Un mundo donde no existirá las enfermedades, las plagas, las pestilencias, las pandemias. Será un mundo de paz, de prosperidad total para todos. Será un mundo viviendo en la voluntad de Dios. Y ahí, a ese mundo, se puede llegar solamente a través de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Yo no te voy a dar falsas esperanzas. Yo no te voy a decir clama a Dios, pídele a Dios sin las condiciones. Yo te voy a hablar como es. El hombre nunca podrá alcanzar la perfección, ni a través de la ciencia, ni de la física, ni la de las religiones. Nunca el hombre podrá alcanzar la salvación y la vida eterna, ni la perfección a través de esas cosas. El hombre no tiene los medios, ni los tendrá nunca. Así que la única opción es Cristo, es la cruz. Ese es el único medio que Dios ha dado al hombre. Rechazar ese medio es condenarse por la eternidad. Aceptar
ese medio es vida por la eternidad. Te guste o no te guste. Así es la cosa. Hermanos, miren, todo esto que está sucediendo son señales del pronto regreso de Jesucristo. Fíjense que esto le ha dado un golpe al corazón de la economía, de la salud. La gente está llena de miedo. La gente está especulando ahora diciendo que los extraterrestres nos quieren destruir. Y la gente está inventando miles de cosas. Hermano, esto se esperaba que iba a suceder porque esto está todo escrito. Y esto ha sucedido a través de toda la historia. Yo les voy a enseñar ahora a ustedes para que ustedes comprendan estas cosas que dice la Biblia. Miren, vamos a leer Mateo. Vamos a empezar a desarrollar este tema ahora. Mateo 16, versículo del 1 al 3. Mira qué interesante está esto. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle a Jesucristo y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Les llamó hipócritas porque estos teólogos sabían distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo. Cuando el Señor Jesús vino al mundo hace 2000 años, su venida fue minuciosamente descrita en las Escrituras, a tal punto que muchos hoy día nos preguntamos: ¿cómo es posible que los líderes principales de Jerusalén, de Israel, no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías? Miren, cuando Jesús vino al mundo, vino con muchas etiquetas, así como le ponen etiqueta a la ropa cuando usted va al mall a comprar y usted puede saber sobre ese producto cuánto vale. Bueno, Jesús vino con muchas etiquetas sobre él para que pudieran identificarlo fácilmente como el Mesías. Su venida se había profetizado en cientos de profecías. Su ministerio fue anunciado por Juan el Bautista y por todos los profetas del Antiguo Testamento. En cada libro hablaba de la venida del Mesías. O sea que la evidencia fue vista por todas las señales que hizo y que los profetas habían profetizado sobre él. Por lo tanto, se esperaba que los teólogos de esos entonces identificaran fácilmente quién era el Mesías. Porque el tema del Mesías era el principal tema del Antiguo Testamento. Los profetas habían anunciado la tribu por la cual vendría, habían profetizado la descendencia por la cual vendría, habían anunciado el lugar donde nacería y aún profetizaron que sería un nacimiento por medio de una virgen. Hay un versículo en Isaías que dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo.
etcétera. Dice muchas cosas más ahí. O sea que ya estaba profetizado. Sin embargo, vino y lo ignoraron completamente. Esto estoy hablando de la primera venida. O sea que la mayoría de los líderes principales, quienes ministraban las ofrendas, quienes cuidaban las escrituras, quienes administraban los oráculos divinos, fallaron al no reconocer al Mesías. Se perdieron al dador de la vida, al creador del mundo, al pan que descendió del cielo. Y como último, cometieron el pecado más horrible, que fue la crucifixión. Hermanos, esta gente estaban ciegos porque el pecado, la hipocresía y la arrogancia oscurece el entendimiento espiritual. Esta gente estaban enceguecidos, tenían todas las evidencias delante de sus ojos, pero no reconocieron al Mesías. Fíjense que aún los milagros que Jesucristo hizo eran evidencias para que ellos pudieran reconocerlo. Porque añadiendo a todas las etiquetas que ya él tenía, que lo identificaban como es Cristo, como el Mesías, estaban las señales y milagros para demostrar quién en realidad era él. Él sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, levantó a los muertos, echó fuera demonios, caminó sobre el agua, convirtió los panes y los peces en alimentos innumerables. O sea que las evidencias eran muchas para demostrar que él era aquel que había de venir. Y a pesar de todo lo que hizo, ellos no creyeron en él. Así que en este pasaje que nosotros hemos leído, los teólogos de esos entonces vinieron a pedirle una señal del cielo, pero Jesucristo los rechazó totalmente, llamándolos hipócritas. No son capaces de discernir las señales de los tiempos y de entender las escrituras. Y les dijo que la única señal que les voy a dar y que se les va a dar será la señal del profeta Jonás. Y dijo en Mateo, vamos a Mateo, mire qué interesante está todo esto. Usted sígueme ahí con la palabra de Dios. Sigue escuchando ahí, sigue oyendo para que usted sea edificado y entienda correctamente la importancia de las señales y de que todo esto nos está hablando que Cristo está a las puertas. Mateo 12, del 38 al 42, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí él está hablando de su crucifixión. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hermanos, la máxima señal ya se dio en la cruz del Calvario. Esa fue la señal más poderosa que Dios ha dado al mundo. La cruz de Cristo, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. La cruz es lo que define, esa es la línea que separa la verdadera iglesia de la falsa. Esa es la línea, es la que divide al mundo pecador del mundo cristiano, la cruz. Estos teólogos debían saber, porque ellos tenían las escrituras, ellos eran los expertos, ellos tenían un vasto conocimiento de toda la palabra de Dios, eran minuciosos en las escrituras. Y Jesús los reprendió duramente, ya que no podían discernir el aspecto ya que podían discernir el aspecto del cielo, pero no el de los tiempos en los cuales estaban viviendo, porque estaban viendo y oyendo al mismo dador de la vida. Estaban oyendo y viendo al creador de los cielos y la tierra, y no pudieron discernirlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así es hoy día. La mayoría de los hombres andan como si fueran máquinas. No pueden pensar, no pueden entender que estamos de paso en esta vida. No pueden ver que estamos viviendo los últimos tiempos, que Cristo pronto regresará por su iglesia. Miren, hermanos, o creemos en Cristo y nos salvamos, o nos cerramos a la salvación y nos perdemos. Eso es todo. Y el colmo de todo esto es que la iglesia, la cual se supone que debe estar al frente de batalla, está doblando sus brazos y rodillas, acomodándose a los placeres y a las diversiones de este mundo, como si Cristo no existiera. Como que gocemos hoy que mañana moriremos. No saben ya discernir que estamos en los últimos tiempos. Miren, hermanos, cuando usted sabe que en la noche alguien va a robar su casa, usted no duerme esperando ese ladrón. Usted está ahí con los ojos abiertos. Usted está ahí vigilante para que no lo tomen por sorpresa. Pero la iglesia se ha relajado tanto que se ha echado a dormir. Y ya no vigila, ya no espera, ya no está a la expectativa de que Cristo en cualquier segundo sonará la trompeta. No, ya creemos otras cosas, ya no creemos en el inminente regreso de Cristo. Ya muchos dicen, mi maestro tarda en venir, voy por lo tanto a vivir y a disfrutar de esta vida. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que a la medianoche se oyó un clamor y vino el esposo, y los que estaban apercibidos entraron en las bodas, pero los otros se perdieron las bodas del Cordero de Dios. Hermano y amigo, ¿vive usted esperando a su Señor o ya se cansó? ¿Se cansó de servir? ¿Se cansó de ir a la iglesia? ¿Se cansó de leer la Biblia? ¿Se cansó de escudriñar y de leer la palabra de Dios? ¿Se cansó? Por eso cuando el hombre se cansa, lo primero que hace es revolcarse en el mundo una vez más.
Así como está escuchando, hermanos. Yo creo que este mensaje es de suma importancia porque en estos momentos, en estos días, abrirá el corazón a muchas personas para que no jueguen a la iglesia, para que se arrepientan de corazón. Alabado sea Jesús. Si Jesús vino la primera vez, porque las escrituras lo decían, pues Él vendrá la segunda vez, porque Él lo dijo y las escrituras también lo dicen. Miren esto. Este mismo Jesús que vino hace 2000 años atrás, Él viene una vez más. Él ahora está en los cielos esperando para regresar. Y yo no creo que un estudioso serio de la Biblia pueda negar el retorno de Cristo. Aunque hay algunos que lo están negando. La segunda venida de Cristo está mencionada en el Nuevo Testamento más de 240 veces. Más que cualquier otra doctrina de la Biblia. Mire, no hay verdad más verdadera y mencionada en toda la Escritura que el regreso inminente de Cristo a esta tierra. Y este regreso de Cristo a la tierra por segunda vez será un evento sin fecha y sin hora. O sea, sin día y sin hora. Porque el día exacto de este evento no ha sido revelado en las Escrituras. No sabemos cuándo regresará. No sabemos el día y la hora. Nadie conoce el día o la hora del regreso de nuestro Señor Jesús. Por supuesto que han habido muchos que a través de los años han tratado de poner fecha al retorno de Cristo. Y esto todo lo que ha hecho es desacreditar a tales personas y ministerios. Esto ha traído mucho descrédito al Evangelio de Cristo. Porque no es bíblico poner fecha y hora. Todos estos ministros que han puesto día y fecha y hora, lo único que han podido demostrar es que son falsos profetas. Es que son falsos profetas. Miren, Jesús lo enseñó. Vamos a Mateo. Yo le estoy hablando aquí con la Biblia. Mateo 24, 36. Dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ve, esto no tiene discusión. Entonces, si Jesús dijo esto, ¿para qué yo voy a perder el tiempo en poner fecha y hora? Si el único que sabe esto es Dios. Por lo tanto, yo como cristiano, estudioso, serio de las Escrituras, voy a rechazar toda enseñanza que quiera poner día y hora al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos que ignorando esta Escritura traspasan entonces los límites permitidos por el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Ahora bien, escuche bien esto, porque ahora es importante que usted escuche esto. Ya yo les dije a ustedes que nadie puede poner fecha al retorno de Cristo. Pero esto no quiere decir que no podemos saber los tiempos y las edades del regreso del Señor. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que les voy a enseñar a continuación. El hombre hoy, y desde hace muchos años atrás, puede saber cuándo viene el verano, el invierno, el otoño y la primavera. ¿Por qué lo sabe?
porque lo ha estudiado y porque ve las señales del clima. Y de la misma manera podemos nosotros conocer los tiempos del regreso de Cristo por el clima mundial, por las señales que nos muestran las Escrituras, por las profecías cumplidas. Hay mucha evidencia en el mundo hoy día sobre el pronto regreso de Jesucristo. Y yo voy a cubrir todo esto. No sé si lo pueda cubrir hoy, pero en otros temas los voy a cubrir. Miren, cuando decimos que no podemos saber ni el día ni la hora, esto no quiere decir que no podemos saber los tiempos y las edades. La Biblia nos enseña que podemos conocer cuando Él está cerca, que podemos discernir los tiempos de su regreso. De una cosa sí podemos estar seguros, hermanos, de algo sí podemos estar seguros, que hoy día, y escuche bien, hoy día estamos mucho más cerca del retorno de Cristo por la iglesia que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. O sea, no es lo mismo hace 2000 años que hoy día. No es lo mismo. Cada día que pasa nos hace acercar más al evento más glorioso que la iglesia está esperando. Porque la Biblia abunda con señales que nos revelan la cercanía de su pronto regreso. Hermanos, ignorar estas señales nos hace partícipes del pecado de la hipocresía. De la misma manera que los teólogos en tiempos de Jesús, quienes fueron reprendidos por no discernir las señales de su primera venida. No supieron discernir su primera venida y Jesucristo los reprendió. Y si nosotros no aprendemos a discernir las señales de su segunda venida, también podemos ser reprendidos por Jesús. Jesucristo mismo nos dio muchísimas señales que nos indicarían cuándo sería su regreso, que nos indicarían que su regreso es inminente. Muchas veces, cuando Jesús hablaba de estas señales, Él aseguró y dijo, miren, ahí mismo en Mateo, vamos a Mateo 24:33, miren lo que dice. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Ven, hermanos, hay mucha información. Por lo tanto, hay dos peligros que podemos cometer, los cuales nos pueden catalogar como falsos profetas. Uno, no debemos poner día ni hora. No le ponga fecha al regreso de Cristo. Número 2, no ignoremos los tiempos y las edades del regreso del Señor. Es malo tanto el uno como el otro. El creyente no debe ser ignorante en cuanto al regreso de Cristo a la tierra. Por eso este mensaje y este estudio que yo les estoy dando hoy es de mucha importancia. Porque usted va a poder entender detalles y cosas que quizás no se les están predicando en las iglesias. Porque la iglesia hoy día ya no predica la palabra de Dios. Hoy las predicaciones están qué corbata usar, qué traje usar, qué zapato ponerse, qué casa comprar, que si el televisor, que si la computadora, que si mi bicicleta, que si el templo, que si la radio. Ese es el mensaje hoy día. Que si las vacaciones, que si la cirugía plástica, esos son los mensajes. Que si el billete en el banco. Ya no predican la Biblia, hermanos.
Por eso sé que son falsos apóstoles y falsos profetas. Y lo digo sin miedo y sin temor. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, por eso es que la gente en las iglesias desconocen todas estas cosas y se alarman y se asustan. Porque no les están enseñando las escrituras, que todas estas cosas son necesarias y que todo esto nos habla del pronto regreso de nuestro Señor a la tierra. Alabado sea su nombre. Bendecido sea Cristo. Él dijo, les voy a decir algo que aprendí en una ocasión de uno de mis maestros. Él enseñó algo poderoso que a mí me ha edificado mucho. Él dijo, perdón, que nadie conocía el regreso de Jesús, el día del regreso de Jesús. Esto, por supuesto, es bíblico y correcto y lo estamos enseñando. Él dijo que Jesús vendría como un ladrón en la noche. Esto es correcto. Hasta aquí todo va bien. Él dijo que el ladrón no anuncia cuándo él va a robar. Nadie espera al ladrón. Todo está bien, esto está correcto. Pero cuando él siguió enseñando, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando él enseña algo poderoso que revolucionó toda mi vida escritural. Y él cita un pasaje poderoso de las Escrituras que yo lo voy a compartir ahora con ustedes. Vamos a Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Yo creo que está después de Colosenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 3. Y vamos a leer esto cuidadosamente para que usted pueda captar lo que nos enseñó este poderoso hermano aquí. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, aquí Pablo le está hablando a los hermanos, a los cristianos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón no anuncia. Que cuando el mundo diga paz y seguridad, o sea, va a haber tranquilidad, va a haber seguridad, va a haber paz en el mundo, va a haber la economía va a estar a tope. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense, y no escaparán. Todo esto que hemos leído ahora lo podemos entender fácilmente. El Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad, pues vendrá la destrucción repentina. De la misma manera que los dolores de la mujer encinta, todo esto lo podemos entender. Pero aquí es donde viene la enseñanza de nuestro querido hermano Pablo, que mi maestro me hizo ver. Él me enseñó esto y yo se lo agradezco, porque yo lo recibí, lo entendí. Si nosotros leemos solo estos versículos, el 2 y el 3, vamos a entender que el regreso de Cristo nos va a tomar por sorpresa, de la misma manera que un ladrón roba cuando nadie lo espera.
Pero si seguimos leyendo el siguiente versículo, el 4 y el 5, veremos que Pablo nos enseña que Cristo viene como un ladrón para aquellos que no son salvos. En los versículos 2 y 3 no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos. En los versículos que hemos leído se está refiriendo a los incrédulos, a la gente del mundo. Pero si usted sigue leyendo y lee el versículo 4, 5 y 6, que lo vamos a leer ahora, se refiere a nosotros. Y miren lo que dice. Mas vosotros, hermanos, o sea, nosotros los cristianos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que la venida del Señor Jesucristo no va a sorprender a ningún cristiano, a ningún creyente que está viviendo en la luz. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 4 al 6. Miren, hermanos, aquí la Biblia dice que la venida del Señor será como un ladrón para los incrédulos, pero no para los creyentes. El ladrón aquí solo se aplica para los incrédulos. Es por eso, por lo que el creyente debe estudiar las señales de la venida de Cristo para conocer cuándo será su retorno. Si no estudiamos y aprendemos sobre las señales, seremos reprendidos por el Señor y nos dirá de la misma manera que le dijo a aquellos sacerdotes, a aquellos escribas de aquellos entonces, que les dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Alégrese, regocíjese, porque pronto el Señor regresará. Alabado sea su nombre. Estas cosas a mí me alegran. No me alegro por lo que está sucediendo, pero me alegro que todo esto nos habla de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Alabado sea su nombre. Hay muchas señales en el mundo, hermanos. Muchas. Miren, no hay estudio posible en el cual podamos hablar de todas las señales, porque son muchas, son numerosas, son interminables. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dio una lista de señales, la cual todos, tanto el incrédulo como el creyente, pueden leer, que se encuentra en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Aún los escritores de las epístolas añadieron muchas otras señales adicionales a las que Cristo no nos dio. Y todo esto fue por inspiración del Espíritu Santo. O sea, Cristo nos dio una lista amplia de las señales, pero después los apóstoles y los profetas dieron muchas otras más señales que yo las voy a compartir con ustedes. Miren, solamente en el libro de Mateo capítulo 24 podemos encontrar
podemos encontrar las señales, solamente ahí, esto es sin leer los otros libros, pero solamente ahí podemos encontrar las señales de los falsos maestros, los falsos profetas, las guerras y rumores de guerra, las pestilencias, epidemias, pandemias, las hambrunas, los terremotos en diferentes lugares, el odio racial, el antisemitismo, el odio entre hermanos, la apostasía religiosa, la predicación universal del evangelio por todo el mundo y el renacimiento de la higuera que nos habla del Estado de Israel. Solamente ahí en ese capítulo 24 habla sobre todos estos asuntos. Y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le impulsó a hablar estas cosas para nosotros. Y él le dijo a Timoteo, fíjense lo que le dijo Timoteo, vamos a ir ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Fíjense qué poderoso está esto y cómo es que ahora usted está entendiendo mucho más que antes sobre estos asuntos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días, esto que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y el maestro Williams nos dice que estos versículos hablan del comportamiento de los falsos apóstoles que destrozan el testimonio de la iglesia cristiana. Y este comentarista añade y dice que todo esto ya se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Los hombres malos siempre han manifestado su verdadero carácter. Pero el problema de estos falsos apóstoles es que tienen una apariencia de piedad, pero no es la forma correcta. Miren, hay una traducción más moderna que dice: y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Y el apóstol Juan añadió también mucho más señales. Miren, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Joel y todos los profetas menores apuntaron y enseñaron de las muchas señales de la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús dijo que cuando estas cosas, o sea, estas señales se cumplieran, entonces su venida estaría cerca. Pero bueno, en medio de toda esta confusión, en medio de todas estas señales de que hemos hablado, de los terremotos, de las pandemias, de las plagas, en medio de todo esto que decimos que ya Cristo viene, siempre se han levantado burladores. Siempre se han levantado, el diablo ha levantado personas que se burlen, que traten de desmentir la segunda venida de Cristo. Y entonces
se ponen a decir que estas cosas siempre han existido toda la historia. Miren, hermanos, la Biblia dice, y esto lo dijo el apóstol Pedro hace 2000 años, que en los últimos tiempos vendrían burladores que negarían el retorno de Cristo a la tierra. Y que ellos dirían que todas estas cosas como las guerras, las pestilencias, las enfermedades, las pandemias, los terremotos, la apostasía, el racismo, el antisemitismo, que todo eso, ellos dirían, siempre ha existido. Todo eso siempre ha estado aquí en la tierra. Todas esas cosas no son nuevas, siempre han existido. Ellos dirán que desde que yo nací estoy oyendo que Cristo viene y nada pasa. Mi abuelita lo decía, mi tatarabuela lo decía, los apóstoles lo decían y nada pasa. Y te dicen Cristo ya no viene. Eso no es cierto, eso es fantasía. Hermanos, no ha existido una era o época desde que el mundo se creó donde todas estas cosas no estén en la tierra. Eso es cierto. Entonces, si todas estas cosas han estado en la tierra, ¿cómo es entonces que estas cosas nos hablan de que la venida del Señor está cerca? Esto es una pregunta. ¿Cómo podemos afirmar que el Señor viene pronto por medio de estas señales si ellas siempre han existido desde la creación del mundo? Porque desde que estas señales existen, Él no ha venido. ¿Qué diferencia hay hoy del pasado que nos indiquen que Cristo viene pronto? Miren, vamos a leer lo que Pedro nos enseñó. Vamos a ir a la Biblia. Yo se los dije ya verbalmente, pero quiero que usted lo lea junto conmigo. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo he oído muchas personas decir esto. Miren, analicemos ahora esto que dicen los burladores, porque en parte ellos tienen mucha razón, pero trágicamente están equivocados. Es verdad que en cada era de la raza humana hemos tenido guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambrunas, terremotos, racismo, violencia, falsos maestros y engañadores. Es verdad que ha existido. Pero la diferencia es que nunca en la historia han estado tan intensas como hoy día. Hoy día hay muchos más terremotos que en el pasado. Es más, cada un minuto hay un terremoto en la tierra. Algunos terremotos se sienten porque son intensos, otros no se sienten porque son leves. Pero según los científicos de la tierra, la tierra está temblando constantemente. Hermanos, la tierra últimamente está temblando a cada instante, aunque usted no lo sienta. Hay equipos electrónicos que constantemente están midiendo los movimientos sísmicos. La tierra está por estallar. Es como dice la Biblia, creo que lo dice en Romanos, que dice que la creación está gimiendo por ser liberada de la esclavitud que fue sometida por causa del pecado.
Fíjense que diariamente, anualmente, esto es una información que está en el internet, anualmente hay un huracán de 8.0%, en la escala 8.0. Hay 17 terremotos de 7.0 a 7.9. Hay 134 terremotos de 6.0 y 6.9. Hay 1.319 terremotos de 5.0 a 5.9. Hay 13.000 terremotos de 4.0 a 4.9. Y hay 1.300.000 terremotos al año de 3.0 a 3.9. Pero muchos de ellos no lo sentimos. Pero como el Señor Jesús sabía que la ciencia iba a aumentar, nosotros íbamos a poder rastrear las cantidades de terremotos. Hoy día más que nunca hay rumores de guerras y guerras nucleares que exterminarían a la raza humana. Hoy día hay más falsos maestros, profetas y apóstoles que en el pasado. Hoy día hay más inmoralidad y odio que en las edades pasadas. Pero lo más significante de todas estas señales es que hoy día todas ellas están manifestándose juntas en un mismo tiempo y en una misma edad. Y eso es lo que la hace especial. Eso es lo que hace especial estas señales. Las repeticiones y la intensidad como nunca antes. Y conforme vayamos acercándonos a la venida de Jesucristo, pues se harán más numerosas. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo, yo solo leí, se lo voy a volver a leer. Mateo 24:33. Dice: cuando vea todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por eso es que yo le estoy diciendo a ustedes que estamos cerca a las puertas, estamos cerca al regreso de Jesucristo, porque estamos viendo todas estas cosas con nuestros propios ojos. Díganme ustedes, de todas estas señales que hemos estudiado, ¿cuál de ellas no está presente hoy día con nosotros? Dígame una. Y miren, la Biblia habla de muchas otras que yo no las he estudiado con ustedes todavía. Se las voy ahora a mencionar y no las voy a tratar con profundidad, sino hasta un próximo estudio. Pero yo les voy a mencionar otras 5 señales que también las Biblias nos hablan. Gloria sea el nombre de Jesús. 1. La restauración del Estado de Israel. Después de más de 2.500 años, digo 2.500 años porque ellos perdieron su tierra desde esos entonces y desde esos entonces no han sido dueños de su propia tierra. Han estado vagando por el mundo y si han vivido unas cuantas gente en Jerusalén, ha sido bajo el dominio de otras naciones. Eso es una señal poderosísima. 2. El nacimiento de la nación rusa y de sus aliados que nos enseña la Biblia en Ezequiel capítulo 38 y 39. Léase ese capítulo, ahí habla de estas cosas. El nacimiento de Rusia es una profecía bíblica que se cumplió. Y también habla de lo que va a ser en los últimos tiempos. 3. La formación de las Naciones Unidas. El comienzo de la restauración del Imperio Romano para los últimos tiempos. 4. Es una de las más poderosas señales. La predicación del Evangelio por la radio, la televisión, libros, revistas, computadoras, teléfonos inteligentes en todo el mundo, como cumplimiento de lo que dijo Jesucristo, que dijo: y será predicado este evangelio al mundo entero.
esto se ha cumplido. Todos estos son señales que no podemos ignorar, que nos hablan del pronto retorno de Jesucristo. Y 5, el incremento del conocimiento científico y tecnológico, de los viajes por avión en todo el mundo y de los viajes a la Luna, a Marte, a las estrellas y de todos esos equipos que han puesto ahí arriba. La Biblia lo habla en Daniel, que dice que la ciencia se va a aumentar. Todas estas señales que eran imposibles en el pasado ya están con nosotros hoy día y es algo normal y común para todos en el mundo. Entonces, tomando todas estas señales juntas con otras que ya hemos estudiado y que vamos a estudiar, ellas se convierten en las más convincentes señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando consideramos solamente una de ellas, que es la restauración del Estado de Israel a la tierra de Palestina, tenemos con esa sola el cumplimiento de cientos y cientos de profecías cumplidas que hablaban de estas cosas que pasarían antes del regreso del Mesías para establecer su reino aquí en la tierra. Solamente con esa. Después de 2500 años sin una nación, Israel es hoy día una nación con un gobierno propio, con un ejército, con flotas de aviones y buques de guerra, con una bandera propia, con una constitución propia y con un presidente. E Israel es reconocido como un miembro de las Naciones Unidas del mundo. Hermanos, esto verdaderamente es un milagro de proporciones divinas, cumplimientos proféticos, cumplimientos de las Escrituras. Esto no lo podemos ignorar. No, Señor. Entonces, a la luz de tanta evidencia, ¿está usted listo para el retorno de Cristo? Cuando Él regrese, se llevará a los suyos, pero para los perdidos será el fin de toda oportunidad y el principio de la eterna condenación. Por lo tanto, venga ahora a Cristo antes que sea demasiado tarde. Alabado sea su nombre. Yo creo que con estas bases y esta introducción y este estudio que yo he dado hoy, ya usted tenga otra noción y otra perspectiva y otro entendimiento de que Cristo está a las puertas. Y con los estudios que voy a dar más adelante, entonces usted va a entender más detalladamente todas estas maravillas que nos hablan las Escrituras. Por lo tanto, diariamente, cuando usted esté consciente caminando, esté a la expectativa que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, es pasado. Y así sucesivamente hasta ese día. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Yo los dejo con este mensaje hoy día. Y oro para que el Dios de gloria los proteja a todos de estas pandemias, de estos virus, de estas enfermedades. Que Dios lo proteja de la economía, que Dios lo guarde, que Dios le supla en estos momentos todo aquello que usted necesite. Que de la misma manera que Dios
guardó al pueblo de Israel del ángel de la muerte, que hoy día Dios lo guarde de todas estos juicios que están cayendo. Que la sangre de Jesucristo lo guarde y lo proteja de todas estas cosas. Lo pido en el nombre de Jesucristo. No tenga miedo. Sea valiente, porque Cristo viene pronto. Amén.